Hola, buenas tardes. Nuestro equipo es el equipo 2 y está conformado por Isabela Sánchez Salazar, José Leonel Leyes Reyes, Naomi Gabriela Rojo Bazán y Armando Sael Balán Arceo. Nosotros elegimos el porcentaje de niños y niñas de 11 años, medida en 50 comunidades, durante el 2019. A mí me tocó hacer la tabla de frecuencias. Para poder hacer la tabla de frecuencias, comencé sacando el rango, el número de intervalos y el ancho de intervalos. Para poder sacar el rango, resté el número máximo, que en este caso sería 22.42, menos el número mínimo de los casos, que sería 9.29. Como resultado te da 13.13. Para poder sacar el número de intervalos, se sumó 1 más 3.32 de logaritmo de los números totales, que en este caso serían 50. Te da como respuesta 6.64. Para tener el resultado del ancho del intervalo, se dividió el número del rango entre el número de intervalos, que te da como resultado 1.97. El número de intervalos se redondea al número 7, que serían estos, y se le saca el límite inferior y el límite superior. Para el intervalo número 1 se escoge el intervalo del mínimo de los casos, que en este caso sería 9.29, y se le suma el ancho del intervalo 1.97. Eso quiere decir que 9.29 más 1.97 te da 11.26. En el intervalo número 2, el límite superior queda como límite inferior y se le suma 1.97, dando como respuesta 13.23. En el intervalo número 3 se hace lo mismo, el límite superior pasa al límite inferior y se le suma 1.97, así hasta completar las 7 casillas. En la marca de clase, se suma el límite superior más el límite inferior entre 2, dando como respuesta 10.27. En el intervalo número 2 se hace lo mismo. Límite superior más límite inferior entre 2, que te da 12.24, y así sucesivamente hasta llenar las casillas. Para la frecuencia absoluta se utilizó una fórmula que es más frecuencia, entre paréntesis, número de intervalos y límite superior. Te da como respuesta 1. Para completar las siguientes casillas se utilizó una fórmula o unos comandos que es F2 más Control Shift y Enter, y así se le baja hasta completar las siguientes casillas. Para saber que estamos en los correctos, se suma y te tiene que dar en la frecuencia absoluta un total de 50. Para la frecuencia relativa, se divide frecuencia absoluta entre el número de intervalos totales, que en este caso sería 50. 1 entre 50 te da 0.02. Y en la siguiente casilla el número de intervalos, que es la misma respuesta, 0.02. Y en el intervalo número 3, se divide 9.9 entre 50 y te da un resultado de 0.18. Así hasta completar los 7 intervalos. La frecuencia relativa, se multiplica la frecuencia relativa por 100, dando como respuesta 2. En este caso, el intervalo número 2 es la misma respuesta 2, y en el intervalo número 3 por 100. Da una respuesta de 18. Se suma todos los totales del número de da como respuesta 100. Para la frecuencia acumuladas es frecuencia absolutas más el número de arriba. Eso quiere decir que la frecuencia absoluta más el número de arriba se suma. En este caso, por ser el primer intervalo, se deja como 1, y en el segundo intervalo se le suma el 1 que está arriba. Y como respuesta te da 2. El intervalo número 3 es lo mismo. Se agarra el número de intervalo y se le suma. En este caso hay 2 casillas, por lo tanto se le suman 2. Y te da como respuesta número 11. Y así se le tienes que sumar todo el número de los casos, que el número de los casos da un total de 50. Y
Lo mismo pasa la- con- con los casos de las niñas. Se les saca el número, el rango, el número de intervalos y el ancho de intervalos. Límite inferior, límite superior, marca de frecuencia absoluta, frecuencia relativa por. Concluyendo lo que mis compañeros pasados explicaron, hacer las gráficas es una manera muy sencilla de poder plasmar la información, pero obviamente de una manera gráfica. Y pues es lo que voy a explicar a continuación. Para los histogramas hay que primero seleccionar. Déjame ver de este lado. Primero hay que seleccionar un espacio en donde quepa el gráfico que vas a colocar. Por ejemplo, yo seleccioné todo esto de ahí, me voy a insertar, me voy a columnas e inserto cualquiera de los que están aquí. Pero para que cumpla la función del histograma, hay que seleccionar las barras que marcan los porcentajes de los datos que nos dan. Por ejemplo, botón derecha, al dar formato, yo tengo que ver los ejes. Voy a seleccionar eje secundario y estos tienen que estar en el 0%, ya que si aumento el porcentaje, pues no cumple la función de ser un histograma. Para el polígono de frecuencias, bueno, también igual a insertar, pero antes de eso tengo que dar un nombre. En diseño de gráfico tengo que seleccionar los datos que me piden, o sea, los que están en la tabla. Por ejemplo, aquí yo tengo límite superior, límite inferior, las frecuencias, la relativa acumuladas, la relativa en porcentaje, marca de clase y entre pues todas las que pide. Yo cuando selecciono, por ejemplo, esta límite superior, voy a ver en modificar qué fue lo que yo puse. Puse límite superior y en los valores de la serie solamente seleccioné la celda y aquí está marcado que está seleccionado. Eso fue lo que hice con todas los polígonos de frecuencia de cada dato que me pedían. Si yo quiero agregar otro, por ejemplo, acá o agregar el mismo, me voy a ir aquí. Agregar. Voy a poner frecuencia relativa. Voy a seleccionar todo. Voy a dar a aceptar y me va a arrojar automáticamente el polígono. Ahí. Listo. Obviamente lo hice para un ejemplo porque pues este ya estaba, entonces me imagino que ha de estar empalmado con lo que ya había puesto. Pero esta es la manera de poder manipular los datos en un gráfico, en el histograma y en polígonos de frecuencia. Mi nombre es Leonel y me tocó las medidas de dispersión sobre la población de unas comunidades de los niños de 11 años. Su cálculo se obtiene de dividir la desviación típica entre el valor absoluto de la media del conjunto y se expresa en porcentaje para su comprensión. Aquí nos muestran tanto niños como niñas. En niños, la varianza da 7.365820.776.
La desviación de estándar 2.71404564. Su rango es de 13.13. La coeficiente de varianza nos da 0.16078. En niñas, las medidas de dispersión nos dan como varianza 4.091264.541. Desviación de estándar 2.130.78.33711. Su rango es de 7.47 y la coeficiencia de variación nos da como resultado 0.975. Bueno, mi nombre es Naomi Gabriela Rojo Bazán y yo les voy a estar hablando sobre las medidas de forma y posición y las medidas de tendencia central. Bueno, primeramente hay dos tipos de medidas de posición que son los percentiles y los cuartiles. Primero hay que recordar que cualquier distribución tiene 99 percentiles. Entonces un percentil divide a la distribución en 100 partes iguales, por lo tanto tenemos 99. Y para este ejemplo vamos a calcular el percentil 5 y el 95 de niños y niñas respectivamente. Nos vamos primero a función. Tiene que estar en estadísticas y buscamos por orden alfabético percentil. Seleccionamos percentil link. Y aquí en matriz, la matriz se refiere al conjunto de datos a partir de los cuales yo quiero calcular los percentiles. Entonces, selecciono estos, en el caso de los niños. Y aquí el siguiente dato sería poner el número de percentiles que queremos. Si queremos el 5 sería 0.05 y pues ya automáticamente me arroja la cantidad. Igual sería para las niñas. En el ejemplo de las niñas vamos a hacer el percentil 95. Nuevamente nos vamos a función. Buscamos aquí percentil inc, matriz, el conjunto de datos del que quiero que me proporcione el percentil. Y aquí en la K ponemos .95 y automáticamente pues me arroja la cantidad del percentil 5 de las niñas. Bueno, ahora los cuartiles. Está el cuartil 1, 2 y 3. De igual manera nos vamos a insertar función y coeficiente de simetría. Seleccionamos los datos. Enter y automáticamente me lo arroja. Cuando el coeficiente de asimetría es negativo, quiere decir que es una curva que se carga a su derecha. En este caso, pues sí sería negativo, se cargaría a su derecha. Y bueno, pues ahora las medidas de tendencia central, que son el promedio, la mediana y la moda. Si queremos calcular el promedio, vamos a otra vez funciones, buscamos promedio
Seleccionamos los datos. Aceptar y automáticamente me lo arroja. Así igual lo vamos a hacer para la mediana. Mediana. Seleccionamos los datos. Aceptar y me los arroja. Y de igual manera para la moda. Función. Moda 1. Y seleccionamos. Damos a aceptar y aquí nos arroja la moda, en este caso de las niñas. Y pues bueno, estos datos, como todos los que implican los estadísticos descriptivos, pues son muy útiles para describir una variable y los usamos para poder entender cómo se comportan los datos de una variable, y Excel nos permite poder calcularlos de una manera muy sencilla y rápida.